Tenéis que iniciar primero Facebook. Solo está en Facebook, en YouTube no. Pues después os tenéis que preocupar de subir el vídeo ese a YouTube porque en Facebook se borra. Estamos en el aire. Bueno, pues vamos a tener el estudio bíblico después de un montón de problemas técnicos, ahí con las cámaras y eso. Hoy nos falta el técnico principal, Rafa, y después ahí parece que ha habido problemas a la hora de conectar todo. Pero según me dicen estamos conectados, así que los hermanos que están por ahí, por todo el mundo, van a poder escuchar el estudio. Siempre es una bendición. Hay hermanos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Honduras, de Francia, en Estados Unidos y otros lugares. Así que qué bien que nos podamos reunir aquí, los que nos podemos ver cara a cara y los que nos ven en directo y después en diferido, pues igualmente todos los hermanos que van a ver el estudio. Los martes estamos siguiendo una serie en la tercera carta de Juan. Hemos estudiado primera de Juan, segunda de Juan y estamos terminando la tercera carta de Juan, porque estamos ya en el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bien, la semana pasada estábamos viendo un ejemplo negativo. Habíamos estado hablando de Diótrefes, en versículo 9, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, o sea, ni siquiera a Juan, el último de los apóstoles que queda vivo, este tal Diótrefes que lideraba ahí en alguna iglesia, pues amaba el primer lugar, era una persona que le gustaba que le aplaudiesen y estar el primero, no recibía a los apóstoles, a los creyentes, los líderes, y entonces pues estuvimos viendo todo lo malo que este hombre estaba dando testimonio, su mala actitud. Hoy se va al otro extremo y le dice a Gayo, que es a quien va dirigida esta carta, al anciano, dice el anciano a Gayo, bueno, pues le dice, no imites lo malo. O sea, no te fijes en Diótrefes, no imites la actitud de este hombre, sino imita lo bueno. Y pone el ejemplo de un creyente que tenía un buen testimonio a tener en cuenta, que se llamaba Demetrio. Se menciona a estos tres personajes en esta carta, Gayo, y Gayo también tenía muy buen testimonio, pero siempre existe el peligro de poder desviarse, torcerse y comenzar a imitar lo malo. A Diótrefes, el malo. O sea, tenemos aquí el bueno, Gayo, el malo, Diótrefes, y Demetrio, como lo llamamos, pues un ejemplo a seguir. Así es como le dice Juan a Gayo, imita la vida de Demetrio, es un buen ejemplo para seguir. El tema central, por lo tanto, del estudio de hoy es esa importancia de imitar lo bueno en la vida cristiana y desechar lo malo. ¿Qué significa imitar? Imitar implica seguir el ejemplo, es imitar la conducta. Lo que el hermano hace y lo hace de una forma justa, correcta, íntegra, bueno, voy a imitar las cosas que mi hermano hace. El ser humano aprende muchas veces por imitación. Los niños, cuando son pequeños, pues imitan a sus padres. Un discípulo se supone que tiene que imitar a su maestro. Todos hemos sido niños, seguramente a lo mejor algunos ya no os acordáis, o los que sois padres, pero un niño siempre va a imitar lo que hacen sus padres. En el colegio, los alumnos pues tendrán como referencia al profesor para imitarle.
Siempre esa posición de autoridad es una referencia para que empezando por los más pequeños, los niños, lo imiten. Pero si os dais cuenta de un detalle, siempre los niños aprenden más rápidamente a imitar lo malo que lo bueno. ¿Habéis notado eso, los que sois padres y habéis tenido que batallar con vuestros hijos? Puedes estar hablando siempre buenas palabras, pero como oigan una palabra mala ya se la meten ahí en el vocabulario. Y siempre la mala conducta es más fácil de imitar que la buena. ¿Por qué será? ¿Por qué creéis? Porque la naturaleza del hombre es de continuo el hacer el mal, dice la Biblia. Nacemos bajo esa maldición del pecado y estamos en un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene atracción por lo malo, por lo prohibido, por el pecado. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, este árbol está prohibido, no podéis comer de él, de pronto lo prohibido se convirtió en el centro de atención. Cuando tú a un niño pequeño le dices, esto prohibido tocarlo, bueno, eso se convertirá en su obsesión. Aquello que se prohíbe es lo que más se desea, lo que más se codicia, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Entonces, nosotros aprendemos por imitación, pero tenemos que esforzarnos en imitar lo bueno, no en imitar lo malo. El apóstol Pablo en Efesios 5:1 decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en 1 Corintios 11:1, después vamos a volver a este versículo para ampliar más la idea, Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. O sea que el objetivo final al imitar a un hermano es imitar a Cristo. Yo veo en mi hermano su buena conducta, porque ese hermano anda en la fe según Jesús. Entonces, claro, como antes hemos dicho, nuestra referencia más cercana son nuestros padres, nuestros líderes, nuestros tutores, aquella gente que está más cercana a nosotros. Entonces ellos son los que de alguna forma son asequibles. Sobre todo cuando una persona es recién convertida, si tú le dices, imita a Cristo, uy, esto se le va a hacer como algo muy grande. ¿Y cómo imito a Cristo? ¿Qué hago? ¿Me pongo a ordenarle al viento y al mar que se calmen o camino sobre las aguas? No, imitar el carácter de Cristo. Pero un recién convertido que aún no conoce bien la Escritura y por lo tanto no conoce todavía bien el carácter de Jesús, necesita una referencia más cercana. Pablo le está diciendo a quién, a los corintios, imitadme a mí, porque los corintios son cristianos carnales, inmaduros. Pablo les habla así, les dice que teniendo que ser ya maestros adultos, todavía se comportan como niños espirituales. Entonces, decirle a uno de la iglesia de Corinto, a un corintio, decirle imita a Cristo, era como confundirlo. No tenían esa referencia de primera mano. El ejemplo de Diótrefes que estábamos viendo la semana pasada es el que no hay que imitar. Dijimos que lo que describe aquí el texto, en los versículos 9-10, describen a un hombre orgulloso, rebelde, autoritario, que rechaza la autoridad apostólica, que siempre tiene afán de protagonismo, o sea, todo lo contrario a la humildad, que es la característica que la semana pasada resaltábamos que tiene que tener un siervo de Dios. Entonces, ¿por qué se tiende más a imitar lo malo que lo bueno? Ya lo hemos dicho, porque es una debilidad para nuestra carne. Pero explicándolo mejor, pues es que lo malo muchas veces se muestra ante los ojos como algo más atractivo. Lo malo parece más codiciable. Cuando Eva miró el árbol de la ciencia del bien y del mal y vio su fruto, dice que era árbol codiciable. Vio que era bueno. Los demás árboles que había allí, incluso el árbol de la vida, debían ser tanto más. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal era prohibido. Y el fruto era bueno. Eso es lo que a veces pasa en este mundo. Miramos lo malo y a nuestra carne le parece bueno. Y tratamos de justificarlo. Decimos, ¿pero por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo tomar esto? ¿Por qué no puedo si parece que es bueno?
A nuestra carne le parecen muchas cosas bien, pero las tenemos que contrastar a la luz de lo espiritual, de la palabra de Dios, para saber si todo eso es bueno o realmente es malo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros tenemos que saber las cosas que nos convienen y las que no. Lo malo puede parecer atractivo, pero la realidad es que siempre te va a llevar a la destrucción, siempre te va a llevar a lo negativo. Lo malo te producirá dolor, te producirá tristeza, te producirá cosas negativas. Lo bueno siempre nos va a llevar a la paz en Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, es decir, no tiene comunión con Él. Así nos enseña la Escritura. El que practica lo malo no ha visto a Dios, dice el versículo 11 que hemos leído. Y dirás, yo tampoco he visto a Dios. No, no se refiere a verle con los ojos, se refiere a tener relación con Dios, a tener comunión con Dios. Hubo un tiempo, Pablo se lo dice así a algunos hermanos, a los efesios, a algunas cartas él habla, de que en otro tiempo nosotros caminamos según el mundo y vivíamos para el mundo, sirviendo a los placeres del mundo, buscando lo material, pero ahora ya no somos del mundo y ya no vivimos conforme a la corriente del mundo que controla Satanás. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y ahora ya no andamos, como dice también en Romanos, capítulo 7 y 8, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso no siempre es fácil. No siempre es algo que surge de una forma así espontánea, sino que tenemos que luchar para que eso sea así. Porque aunque el espíritu está dispuesto, ¿qué ocurre? La carne es débil y estamos en un cuerpo de carne. Y nosotros estamos ahí batallando siempre. Dice en Gálatas que las cosas del espíritu se oponen a las de la carne. Es como una batalla, como una guerra que siempre hay dentro de ti, en tu mente y en tu corazón. Y claro, a veces uno se siente derrotado, sucumbes a los deseos de la carne y dices, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, pues porque quizás es que estás alimentando mucho más la carne que el espíritu. Aquello que alimentas es lo que está más fuerte. Si alimentas a tu carne, la carne domina. Si alimentas a tu espíritu dominará. Tenemos que ser sabios para andar en las cosas del espíritu. Evita modelos de conducta que te alejen de Dios. No tomes como un modelo a seguir aquel que se llama cristiano, pero que vive para sus propios placeres, para exaltar su propia persona, su ego. En este mundo, hoy tenemos una ventana abierta a poder seguir y conocer otros pastores, predicadores, líderes. Hoy se utilizan conceptos y palabras que hace años atrás no existían. Hoy se habla de influencers, ¿no? ¿Qué es un influencer? Pues la palabra lo dice, alguien que tiene influencia en otros. Son personas que se hacen populares en Internet, en redes sociales y tienen muchos seguidores. Entonces lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, se convierte en una forma a imitar, a seguir. Lo que Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Era Pablo un influencer? Bueno, no sé cuántos seguidores tendría. No tenía perfiles en redes sociales. Pero un influencer hoy en día es aquel que tiene un poder sobre las multitudes. Pero si tú te fijas, los influencers de este tiempo, ¿qué aportan a la vida de sus seguidores? Bueno, normalmente no hablan de valores fundamentales. No van allí a principios espirituales y cristianos, sino todo lo contrario, son cosas como muy vanas, son cosas muy vacías, cosas que están realmente fundamentadas en las cosas de este mundo y que son así muy superficiales, muy vanas. Imitar a ese tipo de personas y hacer que esas personas sean influencers, pues imagínate, ¿no? Pero muchos jóvenes se ven influenciados por ese.
Jesucristo tendría que ser nuestro influencer, o sea, imitarle a Él, seguirle a Él, hacer todo lo que Él nos enseñó que hiciésemos. Pero en este mundo los valores han cambiado. Bueno, como cristiano tienes que evitar seguir esos modelos de conducta que se alejen de Dios. Examina a quién sigues ahí en tus perfiles, en redes sociales. El domingo estábamos también hablando de eso. En todo aquello que tú admiras y sigues en este mundo, examina bien a quienes admiras e imitas. Porque esto que estoy diciendo podría parecer que no haría falta ni comentarlo, pero vivimos en un mundo en el que hay que decirlo constantemente para que nosotros y sobre todo nuestros jóvenes cristianos no se vuelquen en imitar a según qué personas que ni han creído en Jesucristo y por lo tanto sus valores no son los valores de la fe cristiana. Seguramente sus vidas están llenas de pecado y en desorden. Aquí dice Juan a Gayo, imita lo bueno. Demetrio es presentado como un buen ejemplo. Tiene un buen testimonio ante todos. Entonces está bien que imites a esos hermanos. Cuando tú dices, este hermano tiene una actitud bondadosa, la bondad es evidencia de una vida de comunión con Dios. Tú sabes que la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Y seguramente tú conoces a personas de las que dirías, es una buena persona. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que no hay bueno ni uno? Bueno, pues porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como hemos dicho, dentro aún de la mejor persona que conozcas está ese instinto a tender a hacer lo malo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Está hablando de poner tu confianza plena en una persona, en un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos, nos equivocamos. La Biblia nos enseña que tenemos que confiar los unos en los otros. Nos fundamentamos en el principio de que somos hermanos, formamos parte de un cuerpo, nos amamos con el amor de Dios y por lo tanto tiene que existir esa confianza. Tú tienes que confiar en tu pastor. La Biblia dice, obedece a tu pastor. Si no confías en él, ¿cómo le vas a obedecer? ¿Pero qué quiere decir entonces cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre? Bueno, en ese sentido, en el contexto, allí está diciendo que tú no puedes poner tu confianza plena en un hombre. Tú tienes que saber que los hombres fallamos, nos podemos equivocar. Entonces, mi confianza está en Cristo, en Dios. Él no falla, Él es perfecto. Podemos confiar plenamente en Dios. Por ese mismo principio, no podemos decir que nadie es bueno, pero podemos hablar de imitar la bondad de una persona. Este hermano es bondadoso. Vamos a imitarle. Demetrio se presenta así a la iglesia. Imita a Demetrio. Es una persona bondadosa. Es una persona que tiene buen testimonio. Partimos de esa base. No hay bueno ni uno, pero el Señor ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. Ahora el Señor nos ha dado una nueva naturaleza y ahora podemos mirar hacia los hermanos e imitar aquellas conductas que se parecen a Jesús. En Hebreos capítulo 13 y versículo 7 dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí el autor a los Hebreos está exactamente planteando la misma cuestión. Está diciendo que podemos observar a nuestros hermanos. Si miras un poco el contexto, yo he leído el versículo 7, pero dice desde el versículo 1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando de conductas, está hablando de clases de cristianos, está hablando de cristianos que buscan a Dios, que siguen el amor fraternal, o en este caso menciona a los pastores que hablaron la palabra de Dios, que predicaban, que vivían por fe, y está diciendo, bueno, considera todo esto e imita lo bueno, imita su fe, imita la fe de aquellos que buscaban a Dios y andaban conforme a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿De qué está hablando? Ser vencido de lo malo. Estamos hablando de una pelea entre el bien y el mal. Sí, hay una pelea constante en nuestro interior. Dentro de nosotros se libran grandes batallas entre la carne y el espíritu, como antes decíamos. Y nosotros podemos tener debilidades, podemos dejar fisuras por las que la carne puede tomar un dominio, puede ejercer un control, y por eso tenemos que saber pelear la buena batalla de la fe. Aquí en todo este contexto de Romanos 12 está hablando de la vida cristiana, las obligaciones que tenemos como cristianos, cómo tendría que ser nuestra vida, cómo tendríamos que andar, cómo nos tendríamos que relacionar con los hermanos. Y dentro de ese contexto dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora bien, hago una pregunta. Vence con el bien el mal. ¿Qué bien? ¿A qué bien se refiere? Yo voy a vencer al mal y lo tengo que hacer con el bien. Lo que hago, pero ¿qué bien? ¿Cuál bien? Mi criterio de lo que es bueno, dice, vence con el bien el mal. ¿Qué es el bien? Fíjate, ¿no? Es un concepto que tendría que ser fácil decirlo. ¿Qué es el bien? Pero humanamente hablando eso podría ser algo relativo. Lo que es el bien para uno no es el bien para otro. Y fíjate que hoy en día el concepto bien ha cambiado. La Biblia advertía, lo que antes llamaban bueno, ahora dicen que es malo, y lo que antes era malo, ahora es bueno. En nuestra sociedad los valores han cambiado. Si tú hablas del bien para otros, ese bien que es tuyo para otros es malo. Entonces, los principios de vida a los que nos referimos con lo que es el bien es todo lo que viene de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el centro de todo conocimiento verdadero. Jesús le dijo a Pilato, para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Claro, para los hombres la verdad es relativa. Para los hombres el bien es relativo. Entonces, tú tienes que estar afirmado en los valores de la Escritura, en lo que dice la Biblia, los principios bíblicos, para que sepas andar en el bien. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, si hay algo de buen nombre en esto, pensad, dice ahí el apóstol, quiere decir todo lo que viene de Dios. En nuestra mente, a veces, como antes os decía, se libran grandes batallas y tenemos luchas entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay cristianos que a veces tienen lagunas o tienen así como confuso en sus mentes lo que es bueno y lo que es malo. Ahora en Cristo estamos bajo el estado de la gracia, no estamos bajo la ley. Si bajo la ley estamos todos perdidos, porque como antes hemos dicho, no hay justo ni uno. Si estoy bajo la ley, yo no puedo cumplir con toda la ley, voy a fallar. Antes o después fallo en algún mandamiento.
Hay más de 2500 mandamientos y preceptos en la Escritura. No solo son los 10 mandamientos, no, hay muchas más leyes. Y antes o después yo voy a fallar en alguna. Y ya sabes, hemos estado estudiando los 10 mandamientos allí en Deuteronomio 5. Y no solamente es una acción, ahora es que resulta que ya en tu corazón y en tu mente ya pecas. Cuando deseas o codicias algo que no es lícito, ya estás pecando. Entonces, pecar es fácil mientras estamos en el cuerpo de carne. Y por eso el cristiano tiene siempre que mantenerse alerta, pero no puedes estar batallando contra la carne en tus fuerzas, porque si no fracasarás siempre. Por eso Romanos 7, si tú lo lees, Pablo está mostrando la impotencia de aquel que cree en Dios, pero que trata de agradar a Dios según su carne, según sus fuerzas. Y Pablo, de pronto ves a una persona desesperada. Pablo está hablando de lo que fue su experiencia, él cuenta su testimonio y dice: con mi mente sirvo a Dios y con mi carne sirvo al pecado. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Veo que hay una ley en mi cuerpo, en mis miembros, que es la ley del pecado y de la muerte que me lleva cautivo a pecar. Y va a llegar a decir una expresión desesperada, llega a decir allí en Romanos 7, miserable de mí, o sea, llega a decir, soy un miserable, porque yo quiero agradar a Dios y me encuentro sirviendo al pecado. Y si Romanos, esa enseñanza se quedase ahí en el capítulo 7, pues todos estábamos perdidos, hemos fracasado. Cerramos y nos vamos, pero no termina ahí, continúa en Romanos 8 y el versículo 1 dice, mas ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora Romanos 8 nos explica ese principio, hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que andar según el Espíritu. ¿Y qué es andar según el Espíritu? Que ya no volvemos a pecar más. Tenemos que ser prácticos, hermanos, porque los conceptos se nos quedan como un concepto y no nos llevan a la victoria. Nos quedamos con ideas, pero eso lo tenemos que trasladar a la experiencia. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo se anda en el Espíritu? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora estamos andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que el Señor nos manda que hagamos, escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra de Dios, ser valientes para intentar obedecerla. La palabra de Dios dice de sí misma que tiene que ser algo que nos llene por completo para cambiar nuestra mente. Todavía tengo abierto Romanos 12, ¿no? Pues en el versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber una renovación en nuestra mente, para que ya no hagamos lo que antes hacíamos conforme al mundo. ¿Pero cómo hago eso? Tengo que empezar a pensar según la mente de Cristo. Pablo decía, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo tengo la mente de Cristo? Llenándote de su mente, de sus palabras. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esa es la condición. La oferta no es cualquiera que se llame cristiano que pida lo que quiera y se le va a dar. No, Dios no es una lámpara maravillosa, una varita mágica. Dios tiene todo el poder, pero Dios no te va a dar los caprichos según tu carne. El Señor te va a dar lo mejor y lo mejor no forma parte de este mundo. Las riquezas de Dios son eternas. Los tesoros de Dios se tienen que hacer en los cielos, no aquí en la tierra. Entonces, todo esto lo tenemos que trasladar a ese terreno práctico. ¿Qué es andar en el Espíritu? Hacer aquellas cosas que tú sabes que son las que Dios quiere que hagas. Ahora estamos andando en el Espíritu, nos estamos llenando de la palabra de Dios. Cuando tú buscas a Dios en oración, estás andando en el Espíritu. Cuando tú tratas de aplicar todo eso en tu vida y tú tienes que tomar decisiones diarias, pero te preguntas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tengo que tomar en lo laboral, en las relaciones, en el ocio, en todo? Entonces estás andando en el Espíritu. Siempre hay esa batalla en nosotros. ¿Cómo andas? ¿Según la carne o
o según el Espíritu. No es que de pronto yo oigo el mandamiento, tengo que andar según el Espíritu. ¿Y qué es eso? Ay, de pronto me voy andando de aquí como San Víctor, ya tengo la santidad. No ocurre así. Chasqueo los dedos y ya estoy andando en el Espíritu. Eso es algo que tengo que hacer cada día, a cada momento, en mi tiempo de ocio, en mis relaciones, en mi vida laboral, en todo lo que hago. Tengo que esforzarme por estar haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. También Pablo decía que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Y eso se tiene que demostrar en nuestra vida diaria. Imitar. Recuerda, hoy la palabra esta es la que tenemos que irnos aquí bien metida en nuestra cabeza. ¿Estás imitando lo bueno o estás imitando lo malo? ¿Qué ejemplos estás siguiendo en tu vida cristiana? ¿Soy un ejemplo de lo bueno para otros? ¿Podría decirle a otros, imitadme a mí? Dios nos llama a ser luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y todos nosotros deberíamos ser un modelo de buenas obras para los demás. Eso nos tendría que ayudar a esforzarnos más. Mira lo que dice en la epístola a Tito, Tito capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le dice a Tito, tienes que ser un ejemplo en tu forma de vivir, en tu conducta. Y dice cosas como en la enseñanza. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Enseñas la palabra de Dios o enseñas? Tienes que mostrar integridad. Todos sabemos que no somos perfectos ni nunca lo seremos mientras estemos en este mundo. Pero hay un llamado a esforzarnos para buscar esa perfección. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto, ser santos porque Él es santo. O sea, que tú hoy hayas tenido una debilidad y hayas caído, no te deja caído. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Me levanto porque Cristo ya me perdonó de ese pecado. No me voy a conformar ni me voy a quedar llorando. El Señor me ha hecho una nueva criatura. Me levanto y sigo hacia adelante. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Nosotros somos su reflejo. Pero hermanos, todo eso puede ser algo que te frustre. Decir, no, pero es que yo no soy la luz, yo no soy un buen ejemplo para otros, yo no soy, y eso te puede dejar anulado, o realmente tienes que enfocarte en Jesús y empezar a dar esos pasos que sí puedes dar. No puedes permitir que el enemigo te engañe y te diga, tú no puedes, tú estás destruido, estás acabado, no vales para esto. Si somos cristianos, es por la gracia de Cristo, no porque nosotros pudiésemos llegar a ser eso. Y la gracia de Cristo opera en nosotros de esa manera, haciendo las cosas nuevas. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar que diga que Dios te pida que cambies para que Él te acepte. No, Él te acepta tal como eres, pero ahora que te aceptó, ahora Él es el que te va a llevar al cambio. Ahora Él no se conforma con lo que eras. Pero la gracia de Dios te llevó a la salvación y la gracia de Dios te va a llevar más allá. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. ¿Qué decía Pablo? Todo lo puedo porque ahora soy un buen cristiano. No, ¿qué decía en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mi fuerza es Jesús. Su amor es poderoso y opera en mi vida para que yo pueda ir dando pasos hacia adelante. El que hace lo bueno es de Dios. Imitar lo bueno es señal de una verdadera relación con Dios. Antes hemos citado 1 Corintios 11:1. Allí Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy
de Cristo. Recuerda, el objetivo es Cristo, no es que Pablo dijese yo soy el mejor, imitadme a mí. No, yo imito a Cristo, vale, entonces me podéis imitar a mí. Es como ponernos una meta alcanzable. Yo os he dicho, los corintios, Pablo les habla porque eran inmaduros, carnales, tenían divisiones en la iglesia, permitían pecados escandalosos, no había amor, buscaban los dones espirituales pero sin amor, en desorden. Por eso Pablo en el capítulo 12 habla de los dones espirituales y en el 14 también, pero en medio está el capítulo 13, que es el capítulo del amor, como para decir, mira, los dones están perfectos, pero sin amor, si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve para nada. O sea, Pablo está diciendo, está muy bien, buscáis los dones, estáis ahí todos como en lo sobrenatural, pero resulta que esto es vano, totalmente vacío, no sirve para nada, no lo hacéis por amor. En la Santa Cena, o sea, los ágapes cristianos que ellos tenían no se esperaban. Pablo tiene que poner orden, comed en vuestra casa si tenéis hambre. Iban todos con avaricia allí, llegaban los primeros para comer lo más rico que había. No se esperaban a unos a otros y no estaban pensando cuando comían el pan y bebían la copa que Cristo murió y esto nos recuerda su muerte. Entonces Pablo dice, estáis comiendo juicio para vosotros. Por eso algunos están enfermos en la iglesia y otros ya han muerto. Eso tenía consecuencias. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada, era una iglesia que no andaba bien, estaban en la carne y estaban inmaduros. Y a esta iglesia Pablo les dice, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Era como dejarles un objetivo alcanzable. Haced lo que yo hago. Pablo no se pone como modelo por orgullo, él no dice yo soy el mejor, sino porque él mismo es un imitador de Jesús. Hace un llamado a los creyentes para que todos ellos sean ejemplos unos a otros. Bueno, antes yo he preguntado ya, ¿qué significa imitar? La palabra griega que aparece en tercera de Juan, cuando dice que imitemos la conducta de este hermano Demetrio, cuando Pablo dice imitadme a mí, la palabra griega es mimetes. ¿Qué significa eso? Alguien que imita los gestos. De esa palabra mimetes viene la palabra mimo, que es alguien que todo lo hace con gestos, imita conductas, hace... Bueno, tenemos que ser imitadores. Lo que él hace, lo hago yo. Si yo digo, imitadme a mí ahora, yo levanto una mano, vosotros levantáis la mano, bajo la mano, levanto una pierna. Imitar es eso, hacer lo que el otro está haciendo. No es idolatría humana. No estamos adorando o exaltando al hombre. No seguimos a los hombres por lo que los hombres son. Si antes hemos dicho, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, no es porque rendimos culto al pastor, no, porque ellos mismos han de dar cuenta, dice allí en Hebreos, de vuestras almas. Tienen autoridad delegada. Entonces, cuando el pueblo de Israel, Dios le ordenó que obedeciese a Moisés y lo siguiese, es porque Dios le decía a Moisés, le hablaba a Moisés lo que él tenía que decirle al pueblo. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, imitadme a mí, pero él no está intentando agradar a los hombres. Él agrada a Dios. Él es siervo de Cristo. Entonces él no está haciendo las cosas para tener seguidores, él está haciendo las cosas para honrar el nombre de Dios. Y a muchos no les gustaba la predicación de Pablo, los ofendía. Bueno, se sigue a quienes reflejan el carácter de Cristo. No sigas a alguien que muestra orgullo, que enseña valores de la carne. Hoy en día a través de internet vas a encontrar pastores, predicadores, profetas, apóstoles y otros líderes que no imitan a Cristo, no los imites a ellos. Aunque sean hombres de éxito, aunque sean exitosos y tengan miles de seguidores,
No sigas a los influencers del mundo ni a aquellos religiosos que buscan simplemente su propio beneficio. Sigue a los hombres que reflejan el carácter de Cristo. El otro día, creo que fue el martes pasado, ¿no?, que os decía, dábamos la noticia, justo ese día había muerto John MacArthur. Y en todos esos días, pues, las redes sociales han hablado mucho de John MacArthur. Y te puedo decir, pues, que John MacArthur no era perfecto, como nadie somos perfectos. Pero era un hombre que podías imitar su vida, su fe, su conducta. Estos días en redes sociales pues se hablaba de la vida privada de MacArthur, del respeto que él tenía por su esposa y cómo le demostraba amor. Bueno, ¿puedes imitar a John MacArthur en eso? Sí. Era un hombre temeroso de Dios, basaba su vida en predicar la Biblia, en predicar la palabra de Dios. Tuvo muchos problemas incluso con el gobierno norteamericano en tiempos de pandemia por predicar la Biblia y predicar cosas que ofendían a las autoridades y a mucha gente. O sea, algunos pueden simpatizar más o menos con alguna de sus enseñanzas. Eso es normal, porque todo el que predica doctrina, alguno puede decir, bueno, yo eso lo veo un poco distinto. Sí, no es extraño que eso pueda ocurrir. Pero en términos generales podríamos decir era un hombre que predicaba Biblia, predicaba doctrina y que a pesar de que tenía una iglesia con varios miles de personas, si hubiese modificado su predicación y la hubiese hecho más popular, habría multiplicado el número de creyentes en su iglesia. Habría sido mucho más exitoso según los conceptos del mundo y religiosos. Pero tú ves que era un hombre que predicaba la Biblia y que por esa forma de predicar también se buscó muchos enemigos. Porque la Biblia nos dijo que si seguimos a Jesús, igual que persiguieron a Jesús, nos perseguirán a nosotros. Entonces hay hombres y mujeres que sirven a Dios y que los puedes utilizar como un referente, como un ejemplo para imitarles. En Filipenses 3:17, lo leemos. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí Pablo otra vez lo dice, imitadme a mí. Imitad a aquellos que se conducen según ese ejemplo, aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que son temerosos de Dios. El testimonio es una herramienta poderosa en el discipulado y en la evangelización. Tú tienes una responsabilidad. Quizás Dios no te llame a lo mejor a ponerte en el púlpito y predicar, pero ahí donde tú estás, si eres cristiano, tienes la responsabilidad de tu testimonio. Tu testimonio influencia en otros hermanos. Tu testimonio tiene influencia en las personas que no creen en Jesús. Nadie se va a convertir a Cristo como su Salvador por tu testimonio, pero tu testimonio puede ser un canal que permita a algunas personas estar dispuestas a escuchar el Evangelio. Una persona llegará a ser creyente porque escuche el Evangelio, no porque ve tu testimonio, pero tu testimonio puede abrir puertas para que esas personas estén dispuestas a escuchar el Evangelio. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros, igual que otros hermanos que estábamos diciendo que pueden ser un testimonio para imitarles. La relación de Pablo con Cristo era una relación auténtica, sincera. Él decía en Gálatas 2:20, lo estábamos citando el otro día, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, en otras palabras,
La vida de Pablo estaba centrada en Cristo, él se enfocaba en Jesús. A los corintios les dije, no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y Pablo era un intelectual, él sabía muchas cosas, había estudiado a los pies de los mejores maestros de su época. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos en su época y fue el maestro de Pablo. Él era fariseo, hijo de fariseos. Había estudiado, se había preparado, conocía la Biblia de memoria. Y él podía hablar de un montón de temas, pero él dice, no, no me interesa. Si yo vengo a predicaros, os voy a hablar de Jesucristo. Podía haber entretenido a la iglesia, como hacen algunos predicadores hoy en día, entretener, como dijo alguien, no sé si fue MacArthur o otro, dijo, no, Spurgeon, no sé, uno de estos, que dijo, llegará un día en el que en la iglesia los pastores ya no enseñarán a las ovejas, entretendrán a las cabras, algo así dijo alguien una vez por ahí. Y hoy en día hay muchos que buscan eso, ser entretenidos, y hay muchos predicadores que buscan entretener a la gente. Pablo no buscaba eso, él hablaba de Jesucristo. Él llegaba a la iglesia, él le escribe a los corintios, y yo me imagino a algunos protestando, hoy os voy a predicar a Jesucristo, y más de uno diría, otra vez. Pues si ya nos ha predicado siempre de este tema, ya nos lo sabemos, todos estos temas ya no lo sabemos. ¿Por qué no nos predicas, no sé, cómo tener éxito en la vida, cómo hacerse rico en 3 sencillos pasos, cómo conseguir con el poder de Dios aquellas cosas que... No, es que nuestro mensaje es cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro. Imitadme a mí porque yo imito a Cristo, decía Pablo. Pablo sufría por Jesús. ¿Te acuerdas de aquellas palabras en 2 de Corintios 11? Spurgeon fue quien dijo, ¿no? En 2 de Corintios 11, versículo 23 al 28, mira, qué tremendo el testimonio de Pablo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo está explicando, y después en el capítulo 12 explica lo del aguijón en su carne. Dices, vaya, si tenemos que poner a un hombre que sufrió realmente en esta vida, fue Pablo. La lista es tremenda. Y no especifica a qué se refiere con los peligros en los ríos, los peligros en el desierto, los peligros en los caminos. Le pasó de todo lo malo que te puedas imaginar. ¿Y todo esto por qué lo soportaba? Por amor a Cristo. Él dice, llevo en mi cuerpo, y lo decía así con orgullo, no orgullo carnal, orgullo espiritual. Llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesucristo. Él padeció por mí. Por mucho que yo padezca por él, eso no se puede comparar, es insignificante. Ese es un hombre al que se le puede imitar. Aquí en el capítulo siguiente, cuando habla del aguijón en su carne, le dice, 3 veces he rogado a Dios que me quite el aguijón. No sabemos lo que era, ni siquiera nos lo explica. Era algo que le producía un gran sufrimiento en su carne. Pero Dios me ha dicho, no te lo quito, bástate mi gracia. Y Pablo lo aceptó y la recibió así. No se enfadó con Dios, no siguió pidiéndole, no, le daba gracias a Dios por todo. Está bien,
entiendo que necesito ese aguijón. Porque así cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Él reconocía su debilidad y la fuerza que tenía era la que Dios le daba. Voy a estar terminando porque ya son las 9:05, hemos empezado un poquito más tarde el estudio, pero creo que el Señor nos ha hablado, su palabra nos ha hablado, guárdala en tu corazón, quédate con ese mensaje. Recuerda, antes cité Hebreos 13:7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe, está hablando de vuestros pastores, busca una referencia cercana, conoces a hermanos tuyos en la fe, obsérvalos, fíjate su actitud y trata de imitar aquellas cosas que hacen que son buenas. Si ves hermanos que hacen cosas indebidas, no las imites. Pero imita a ese hermano que siempre llega puntual, imita a ese hermano que siempre está dispuesto a servir, cuando se pide ayuda para algo, siempre el hermano está dispuesto. Imita a ese hermano que siempre lo enfoca todo hacia la oración. Hay un problema, vamos a orar. Imita a ese hermano que siempre tiene la palabra de Dios en su boca. Imita esas cosas que son imitables, que están a nuestro alcance. Y de esa forma estaremos imitando a Cristo. Hermanos, así terminamos esta tercera epístola de Juan. El próximo día vamos a empezar una nueva serie, porque los 3 versículos que quedan es la salutación final, la leemos y así terminamos. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y se despide Juan de Gallo, diciendo, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y así termina esta epístola cortita de tercera de Juan. Bien, pues damos por terminado el estudio. A los hermanos de internet nos despedimos de ellos.